Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Rincón del Motor. Se fue la segunda fecha de la temporada 2022 de Fórmula Uno. Ganó Red Bull, ganó Verstappen. Le devolvieron lo que sucedió en la primera carrera a Ferrari. Ferrari se ve sólida, se ve muy bien, fuerte, pero parece que Red Bull está al nivel para competirle y que va a ser una pelea muy cerrada durante la temporada, o al menos en estas primeras carreras es lo que parece. Si la temporada 2021 fue buena, la 2022 no se va a quedar atrás. Si bien la pasada fue algo espectacular, llegando los dos contendientes por el título a la última carrera empatados en puntos, esta vez podría suceder algo similar e incluso no descartemos que en lugar de ser dos pilotos sean tres, sean cuatro o sean más, y esperemos que así suceda porque eso le hace bien a la competición y es pues mucho más emocionante para todos los aficionados. Qué fin de semana, como digo, muy parejo entre Red Bull y Ferrari. em, Parecía en la primera práctica, segunda, que podía ser un fin de semana más de dominio de Ferrari, o no de dominio exactamente, pero un pasito por encima de Red Bull, y al final en clasificación, la pole de Checo Pérez nos daba ya pistas de que podía ser algo mucho más parejo de lo que de lo que parecía, y al final el domingo con ese duelo de Charles Leclerc y Max Verstappen en las últimas vueltas, pues se confirmó que estaban parejísimos y al final pues fue una diferencia mínima que le dio la ventaja a Max Verstappen y que le dio su primer triunfo de la temporada después de haber abandonado y haber perdido un valioso segundo lugar en la carrera pasada. Pero qué buenas luchas entre Verstappen y Leclerc. Leclerc creo que es un poco más agresivo que Hamilton. En algunos momentos se ve que hace movimientos inteligentes, o sea, puede empujar todavía más a Max de lo que lo hizo Luis, creo. Así que esto promete mucho. Y vamos a empezar con el repaso top 10 de la carrera. Y creo que vamos a analizar todo lo de los primeros cuatro lugares de la carrera, que fueron los dos Red Bull y los dos Ferrari, porque eh, en orden cronológico es como se entiende todo lo que pasó, o lo que cambió el curso de la carrera. Empezamos remarcando que Checo Pérez arrancaba en la pole, impresionante vuelta que hizo el sábado. Dice que si hiciera 1000 vueltas no le saldría una igual a la que con la que consiguió la pole. Entonces, muy buen esfuerzo de Checo. Eh, Primera pole para un mexicano. Bueno, primera pole para Checo y primera pole para un mexicano en la historia de la Fórmula Uno. En 70 años de competición de la Fórmula Uno, primera vez que un mexicano logra arrancar desde la primera posición. Y esto era emoción, pero también nerviosismo, porque sabemos que Checo Pérez en la arrancada no es muy, en las arrancadas no es muy bueno. Normalmente pierde una, dos posiciones y después las recupera, pero eso le arruina un poco, digamos, su carrera. Pero esta vez hizo una arrancada muy buena, perfecta, mantuvo la primera posición rumbo a la primera curva y eso era lo importante. Siempre quien arranca de la pole, lo importante es mantener la primera posición en la primera vuelta o hacia la primera curva y eso le garantiza prácticamente mantener la primera posición en el primer stint. Y precisamente Checo empieza a estirar un poquito la diferencia en las próximas vueltas sobre Leclerc y también hay que destacar que en la arrancada pues Leclerc mantiene la segunda posición pero Verstappen intercambia con Sainz, Verstappen sobrepasa al español y toma la tercera posición. Entonces en ese momento era 1-3 de Red Bull, 2-4 de Ferrari. Decía entonces, Checo empieza a abrir una distancia respecto a Leclerc, una diferencia de hasta llegó a los 2,5 segundos más o menos. Verstappen se despegó un poquito
de Leclerc y también Sainz se despegó un poquito de Max. Pero hasta ese momento parecía que Checo tenía controlada la carrera. Recordemos ese primer stint que, bueno, en algún momento se llegó a decir que iban a ser dos paradas. Finalmente, pues se iba a ver en el desarrollo de la carrera qué es lo que sucedía. Llegamos a la vuelta 15 y es el momento en el que Leclerc empieza a cerrar la diferencia con Checo. De los 2 segundos y medio la reduce hasta 1 segundo y medio, más o menos. Y por Team Radio le dice Leclerc a su ingeniero que si pueden hacer parada en pits para tratar de hacer el undercut y sobrepasar a Checo Pérez. Y pues Checo, estando en una posición de defensa, pues qué piensa, ¿no? Si dejamos a Leclerc hacer parada en pits en esta vuelta y nosotros, bueno, Checo y su ingeniero deciden entrar hasta la siguiente vuelta, corren el riesgo de que el undercut le funcione a Leclerc y cuando hagan la parada Leclerc, salgan por detrás de Leclerc y pierdan esa posición. Entonces tienen que pensar rápido Red Bull y le dice a Checo que entran a pits en esa vuelta en la que supuestamente iba a entrar Leclerc y resulta que en el momento en que entra Checo a pits, Leclerc hace lo opuesto. En lugar de entrar a pits, se queda en pista. Esto es algo que pasa comúnmente en la Fórmula 1 en estos duelos de estrategia en el que les dicen que hagan lo opuesto. Eso no lo escuchamos en la transmisión. De hecho, no he visto la onboard de Leclerc para ver los Team Radio, pero es común que les digan que hagan lo opuesto a lo que hace su rival directo. Es decir, si Checo entraba a pits, Leclerc se quedaba en pista. Y si Leclerc veía que Checo seguía en pista, iba a entrar a pits. Así funciona más o menos cuando les piden que hagan lo opuesto. Entonces, en este caso, como Checo entró a pits, Leclerc se mantuvo en pista tratando de hacer no el undercut, sino un overcut. Pero sucede que justamente para mala suerte de Checo y de Gasly también, porque estaba viendo que Gasly justamente entró en ese momento también a los pits, se estrella Latifi y provoca en la salida de la última curva. Y pues evidentemente en el momento en que vimos ese choque de Latifi en la transmisión, sabíamos que eso iba a ser un safety car sí o sí, por el tipo de circuito que es, por las maniobras que tienen que hacer para retirar el auto. Entonces eso iba a ser un safety car, inmediatamente bandera amarilla, virtual safety car, que se convierte en safety car, y pues eso le arruina la carrera a Checo Pérez. ¿Por qué? Porque él paró en velocidad normal de carrera, pero ahora sus rivales, tanto Leclerc, Verstappen y Sainz, iban a parar bajo condiciones de velocidad más baja, teniendo ya el safety car, entonces pierden menos tiempo y por ende pues Checo iba, Leclerc, Max y Sainz iban a verse beneficiados y efectivamente se vieron beneficiados. Y la mala suerte de Checo es que perdió prácticamente las tres posiciones tanto con Charles, con Max y con Carlos, y eso lo manda hasta el cuarto lugar. Aquí hay una polémica porque Checo en sí sale de pits y ocupa el tercer lugar por delante de Sainz. Sin embargo, en la repetición se aprecia, esto es información igual para los que no tienen tanto conocimiento sobre Fórmula 1, cuando hay periodo de safety car y algún piloto entra a pits y otros se quedan en pista, para definir quién tiene la posición, se define por quién cruza primero la línea 2 de safety car, que está justo a la salida de pits. La pueden observar en la repetición. Y se nota en la repetición como Carlos Sainz cruza esa línea 2 de safety car décimas de segundo antes que Checo, muy parejos, pero primero cruza esa línea Sainz y por ende, por derecho y por justicia y por reglamento le corresponde la posición a Carlos Sainz, el tercer lugar, y el cuarto a Checo, que Checo de hecho lo cerró de forma agresiva, tal vez no para penalización, pero pues mantiene Checo la tercera posición
en pista, digamos, todo el tiempo que estuvo el safety car, pero se veía claramente que la posición debía ser de Carlos. Ahora no se entiende por qué la FIA o, o no se mandó la orden de dirección de carrera de que Checo intercambiara posición con Carlos, si se veía claramente que Carlos había pasado primero la línea de safety car y le correspondía la tercera posición. Eh, no dieron esa orden. Lo que pasó es que hasta el momento en que se relanzó la carrera, pues teníamos a Leclerc primero, Verstappen segundo. Verstappen ya sabemos que como le gusta meter presión en los periodos de safety car, lo hizo con Hamilton en Abu Dhabi, lo hizo con Leclerc en Bahrein y lo hace nuevamente con Leclerc ahora en Arabia Saudita. Se le pone lado a lado como para presionar, para hacerle sentir su presencia. Sin embargo, en el relanzamiento Leclerc maneja esa presión a la perfección, no se pone nervioso, mantiene la primera posición, Max Verstappen mantiene la segunda posición y resulta que en esa misma vuelta en que se relanza la carrera, Checo le devuelve la posición a Carlos Sainz en una frenada. De hecho, se ve como se nota como Checo hasta se abre un poco y levanta para dejar pasar a Carlos, porque seguramente si no hubiera dejado pasar a Carlos, posteriormente habría habido una investigación y le habrían puesto una penalización a Checo o algo por el estilo, por lo que comentábamos de la posición en la salida de pits respecto a Carlos en el periodo de safety car. Em, repito, no sé por qué no le dieron la orden de hacer ese cambio de posiciones desde dirección de carrera y se tardaron mucho. Yo no sé por qué, pero bueno, al final el chiste es que sí se dio ese intercambio de posiciones. Entonces, Checo de estar en primero por este incidente de Latifi que provocó el safety car, pues pasa a estar cuarto. En ese momento Checo perdió la carrera. Digamos que se podía tener la posibilidad de luchar por la tercera posición con Carlos, pero en ese momento en que cae desde la primera hasta la cuarta posición, pues evidentemente Red Bull ya le iba a dar la preferencia en la estrategia a Verstappen a futuro. Es decir, no fue el caso, pero si Checo hubiera tenido el ritmo suficiente para avanzar, en el momento que hubiera llegado atrás de Verstappen, yo creo que desde el equipo le habrían dicho que conservara la posición, porque pues en ese momento, digamos que el que llevaba la mano pues ya era Max Verstappen y en ese momento ya tenía la preferencia. Checo tenía la preferencia de estrategia, estando por delante, pero pues por esa mala suerte, pues ya a lo más que aspiraba realmente era al tercer lugar, a pelearlo con Carlos el último escalón del podio. En la segunda mitad de la carrera, pues vimos todo un stint con neumáticos duros, ya no vimos una segunda parada y vimos cómo Verstappen se mantenía cerca de Leclerc a 2 segundos, un poquito menos, y así por buena parte de la carrera hasta que llegamos a la vuelta 40, 36, 37, que fue cuando tuvimos el abandono, el triple abandono en una sola vuelta de Alonso, de Richardo y de Bottas, que provocó un safety car. En ese momento se podría haber pensado que todos los líderes entraran por neumáticos medios o blandos para cerrar la carrera, ir a un stint fuerte, digamos, rápido, pero no lo hicieron, todos se mantuvieron en pista y después de que se relanzó la carrera, después de ese periodo perdón, ese fue de Virtual Safety Car, ¿no? Creo que no fue Safety Car en sí, fue Virtual Safety Car. Efectivamente fue Virtual Safety Car nada más. Entonces, desde que termina el Virtual Safety Car, teníamos 10 vueltas de ahí al final en que se iban a pelear la victoria eh, Leclerc y Max. Tanto Carlos como Checo se habían despegado ya alrededor de 9-10 segundos. Entonces, la pelea por la victoria ya nada más estaba entre Verstappen y Leclerc. Y
vaya pelea que tuvimos. Algo muy parecido a lo que vivimos en Bahrein, pero esta vez con un final diferente. Eh, lo que decía de la inteligencia de Leclerc. En el primer intento de Max por rebasar a Charles, pues vemos que lo rebasó en la en el paso por la recta con curvas que está rumbo a la curva 27 y Charles inteligentemente lo dejó pasar porque sabía que él necesitaba tener el DRS en la recta principal posteriormente. Entonces permite a Charles que pase Max. Max toma la delantera, pero saliendo de la curva 27, entrando a recta principal, pues existe otra zona de DRS y Charles Leclerc le devolvió la maniobra y se volvió a poner a la cabeza en el Gran Premio, ¿no? Similar a lo que le aplicó dos veces en Bahrein, en que Max pasó en la recta principal, en la frenada para la curva 1, y Leclerc le devolvió la maniobra en la recta que en la siguiente recta en la frenada rumbo a la curva 4, ¿no? Entonces, inteligente Charles Leclerc y Max pues también es inteligente, se dio cuenta de esto y en la vuelta posterior a ese intercambio de posiciones, eh, pues Verstappen iba otra vez a rebasar a Leclerc en la frenada de la curva 27, pero clava Max Verstappen los frenos para poder pasar esa línea de detección de DRS antes de Charles y ahora sí aplicarle, eh, ahora sí pasarlo, pero en la recta principal para no darle oportunidad a Charles Leclerc de recuperar la posición después. Pero ¿qué pasó? Pues hizo una bloqueada monumental y Charles pasó primero la línea de detección de DRS, es decir, Max tuvo el DRS, pero con esa bloqueada pues perdió tiempo y se alejó un poquito de Charles Leclerc y ya no le pudo disputar la posición en esa vuelta. Sinceramente yo pensé en ese momento que Max ya había tirado la carrera a la basura, que esa bloqueada iba a tener consecuencias en sus neumáticos y que ya no le iba a permitir luchar por la victoria, o que sí se iba a acercar pero ya no le iba a alcanzar para poder pasar a Leclerc. Y pues sí, tuvimos ahí dos, tres vueltas que se tuvo que esperar Max, pero me sorprendió que otra vez volvió al ataque y pues ya en la curva, perdón, en la vuelta 47, 48, no recuerdo exactamente cuál fue, pues ahora sí Max ya tenía bien planeado lo que iba a hacer. Se acerca mucho a Charles Leclerc en la frenada, rumbo a la frenada de la curva 27, pero esta vez en lugar de clavar el freno, levanta un poquito para poder pasar la línea de detección de DRS por detrás de Charles. Y de hecho lo hizo perfecto porque se le pega bastante, sale de la curva 27 justo atrás de Leclerc y pues Max se lo come en la recta principal, sin ningún problema lo sobrepasa y cambio de líder y aquí ya se veía que se lo había preparado bien Verstappen y que lo ejecutó correctamente y pues todavía quedaba la incertidumbre de si Leclerc le podía regresar la maniobra porque digamos como decía estaba parejísimo Red Bull con Ferrari en este Gran Premio. Leclerc se mantiene ahí pegado, pero pues ya en las últimas vueltas intentó, pero no le alcanzó. Le faltó un poco a la Ferrari que priorizó un poco la carga aerodinámica respecto a Red Bull, lo que le daba menor velocidad punta en las rectas y pues tal vez eso es lo que le faltó a Leclerc para pelearle de nuevo esa posición o la victoria a Verstappen. Al final pues solo lo separan 5 décimas, medio segundo al paso por meta, entonces fue algo parejísimo, pero pues ya no le alcanzó al monegasco para darle su segunda victoria en fila a Ferrari. Y por detrás pues tenemos a Carlos Sainz y a Checo. Checo
este segundo stint no le cayeron muy bien los neumáticos duros. Hubo un momento en que marcó la vuelta rápida, pero no hubo y que se acercó a un segundo y medio de Sainz, pero nunca estuvo por debajo del segundo para entrar en rango de DRS. Sufrió un poquito ahí Checo y, y digamos que Sainz solo mantuvo bajo control la situación, no sufrió mucho y Sainz ocupó finalmente el tercer puesto. Eh, por ahí hubo polémica porque se decía que en la doble bandera amarilla que hubo en las últimas vueltas por el incidente entre Stroll y Albon, se decía que Sainz no había reducido suficientemente la velocidad en la zona que estaba con doble bandera amarilla y que le podía caer una penalización porque estaba bajo investigación y que eso bajaría a Sainz del podio y que Checo subiría a tercero, pero eso no pasó. De hecho, en cuanto lo vi yo pensé que no iba a suceder nada, no iba a haber mayores consecuencias, principalmente porque por la diferencia que había entre Sainz y Checo y las circunstancias, ¿no? Que se veía que no había una pelea directa. Yo creo que tal vez si Checo hubiera estado más cerca de Carlos en una batalla real en que hubiera tenido opciones de adelantar y si hubiera visto claramente que Carlos marcara una diferencia por no reducir suficientemente la velocidad en la zona de doble bandera amarilla, pues ahí sí habría habido una penalización, pero como no fue el caso, no estaba Checo en franca posición de ataque, pues no hubo mayores consecuencias por este incidente. Y así fue que tenemos a los primeros cuatro de este Gran Premio de Arabia Saudita. Primero Verstappen, segundo Leclerc, tercero Sainz y cuarto Checo. Prácticamente intercambiaron posiciones los Red Bull porque Verstappen arrancó cuarto y terminó primero y Checo arrancó primero y terminó cuarto. Lo importante pues para Red Bull es que logra sumar puntos después de haber sumado 0 puntos y quedar al fondo de la clasificación del campeonato de constructores en el Gran Premio de Bahrein, pues ya se recupera, suma 37 puntos en total, los 25 de Verstappen más los 12 de Checo, y Leclerc sumó 19 porque obtuvo la vuelta rápida. Tenemos después, ya dejando atrás a los líderes, eh, en quinto lugar a George Russell. George Russell que arrancaba sexto con el Mercedes. Sabemos que Russell se adaptó este fin de semana mucho mejor que Hamilton al monoplaza, tuvo un mejor rendimiento y en carrera realmente fue un día sin sobresaltos para el británico. Lo único relevante, digamos, de su carrera fue en los primeros compases de la carrera el rebase que hizo sobre Esteban Ocon, porque Esteban Ocon arrancó en quinto lugar, pues esa posición fue la que ganó Russell. Y a partir de ahí todo tranquilo, digamos que pues nada más las ocasiones en que se pudo haber sentido presionado es cuando tenía por detrás a Ocon y Alonso, que después por su lucha pues se alejaron bastante y pues también en el momento en que llegó el safety car, pues Russell volvió a estar por detrás de Checo y de Carlos Sainz, pero pues conforme se fue desarrollando la carrera, nuevamente Russell se alejó y pues queda demostrado que Red Bull y Ferrari están en otra liga y de ahí a los siguientes que son Ferrari, Haas, Alpine principalmente, pues hay un muy buen margen, o sea, en la clasificación final para referencia, pues entre Leclerc y Sainz hubo 8 segundos pero entre Pérez y Russell ya hubo 22 segundos, entonces es una diferencia bastante grande. Y Russell estuvo en tierra de nadie porque Ocon quedó en sexto, pero bastantes segundos por detrás de George Russell. Recordemos, Ocon
Entonces sexto, la vez pasada terminó séptimo, esta vez sexto, así que bastante bien el rendimiento de Ocon con el Alpine. Eh, Interesantísimo, y el entretenimiento de esas primeras vueltas de la carrera fue la lucha de Ocon con Fernando Alonso, que pudo haber sido puede haber causado un accidente o algún toque mínimo o fuerte, porque se estaban dando con todo. Realmente fue una pelea eh, muy buena y muy intensa. Si lo viéramos entre pilotos de distintos equipos, pues estaría muy bien, pero entre pilotos del mismo equipo, pues es arriesgado, ¿no? Porque puede terminar en algo malo que le quite al equipo todos los puntos en esa carrera, ¿no? Ocon en esos primeros compases de la carrera perdió la posición con Alonso, después la quiso recuperar, otra vez la volvió a perder, fue un relajo, pero imagínense en el momento en que Ocon y Alonso empezaron a pelear por posición, Ocon se encontraba, bueno, Ocon y Alonso estaban 2 segundos, segundo y medio por detrás de George Russell. Y después de toda esta pelea que duró varias vueltas, hasta que le dijeron a Ocon que dejara de pelear con Alonso y mantuviera la posición, perdón, ya estaban 10 segundos por detrás de George Russell, y Bottas ya le estaba respirando en la nuca a Ocon, y de hecho lo sobrepasó. Entonces esa pelea entre compañeros de equipo fue una pérdida de tiempo. Fue buena para el espectáculo porque fue épico. De hecho, en la primera vez que Alonso intentó adelantar a Ocon y que Ocon le cerró la puerta, casi lo manda contra el muro a Fernando Alonso. Fue impresionante. Después de Alonso sobrepasándolo, Ocon devolviéndole la maniobra, pero pasándose en la frenada de la curva 1. Fue épico. Y bueno, al final, aprovechó o hizo buena estrategia Ocon. Em, por ahí nada más tuvo que ser paciente en el segundo stint para recuperar las posiciones que iban a perder Magnussen y Hamilton, porque les faltaba hacer su parada en pits. Y de ahí en fuera, pues buena carrera para Ocon. Repito, la vez pasada en séptimo y esta vez en sexto, así que ha sumado muy buenos puntos en estos primeros dos grandes premios de la temporada. Pero se ve que va a seguir teniendo duelos con Fernando Alonso, porque también pasó eso en Bahrein. Pero veremos, a lo mejor a partir de este momento empiezan a cambiar esas instrucciones del equipo, y desde el box comienzan a ponerle más restricciones a Fernando y Esteban, porque si no, en alguno de estos grandes premios vamos a tener un choque entre estos dos que se han complementado muy bien. Y espero que que estos duelos en pista no afecten la relación eh, dentro del garage, y que sigan poniendo como prioridad, o que pongan como prioridad al equipo y no los resultados individuales. Séptimo, Norris. ¿Cómo demonios llegó un McLaren al séptimo lugar? Pues atinando la estrategia, eh, aprovechando el safety car en la vuelta 15 más o menos, 15-16, y teniendo suerte porque Norris está ahí por eh, por el pequeño error estratégico de Hamilton, eh, por la mala suerte de Gasly a la hora de que hizo esa parada en pits casi al mismo tiempo que Checo y perdió por el safety car, por los abandonos de Bottas, de Alonso, de Richardo, por Tsunoda que no participó en el Gran Premio. Pues finalmente hay que aprovechar, y Norris logró poner al McLaren en la séptima posición. Por cierto, y ya recordé, sí hubo mucha pelea con Ocon en las últimas vueltas de la carrera. De hecho, Norris había sobrepasado a Esteban Ocon en la vuelta 47-48, si no mal recuerdo. O sea, Norris llegó a estar hasta en la sexta posición. Pero resulta que Ocon le devolvió la maniobra en la vuelta 49,
48-49 en la recta principal, y Norris todavía trató de rebasar a Ocon en la última vuelta, en la vuelta 50, rumbo a la curva 27, recordemos esa zona de DRS, y casi le alcanzó. Y aquí lo que pasó es que Ocon pasó la línea de detección de DRS por detrás de Norris, y en la recta principal rumbo a la línea de meta, Ocon tuvo el DRS. Aunque Norris salió pegadito, pegadito, pero atrás de Ocon, el Ocon tenía el DRS porque cruzó la línea de detección por detrás. Y pues eso fue lo que le sirvió a Ocon para mantener la sexta posición. Yo creo que si Norris hubiera pasado la línea de detección de DRS por detrás y evidentemente habría tenido el DRS, hubiera sido una carrera pero parejísima rumbo a la línea de meta. Yo creo que habrían llegado lado a lado, y tal vez hasta Lando podría haber ganado la sexta posición por unas cuantas milésimas, pero pues al final séptima posición es muy buena para McLaren. ¿Cuántos puntos son? Son 6 puntos. Considerando cómo está McLaren, pues son oro puro estas unidades para el equipo británico, que sigue mal. Veremos cómo evolucionan para las siguientes carreras. Dieron un pasito adelante, ya se vieron mejor. Ya no estuvieron tan mezclados con Williams y con Aston Martin. Ya estuvieron un poquito mejor, pero todavía falta bastante para estar bien metidos en la pelea en la zona media. Tuvimos en octavo lugar a Pierre Gasly. Pierre Gasly, que no se le vio mucho en la transmisión porque él sí no tuvo peleas eh, en pista. Nada más al principio se le vio un poquito en la arrancada, por ahí peleando posición precisamente con Lando Norris, si no mal recuerdo. Pero carrera en que carrera discreta, al final también se vio favorecido por el abandono de Bottas, de Alonso principalmente, y al final pues octavo lugar está bien después de no haber sumado puntos en la primera carrera, porque recordemos que abandonó por ese incendio que tuvo en la parte trasera del monoplaza. Lugar 9, Magnussen. Kevin Magnussen, que vuelve a sumar puntos. La vez pasada recordemos quinto lugar, esta vez noveno. Fue uno de los que tuvo estrategia tipo Hamilton, de hacer un primer stint bastante largo y el stint final corto. Em, por ahí tuvo peleas con Hamilton en unas cuantas vueltas. Recordemos, Hamilton sobrepasó a Magnussen. Magnussen una vuelta después volvió a pasar a Hamilton y ya así mantuvo la posición. Y realmente hacia el final de carrera, después del virtual safety car por los abandonos de Alonso de Bottas, de Richardo, a partir de ahí tuvo buen ritmo Magnussen y le pudo sacar una buena diferencia a Hamilton, me parece, creo que más de 10 segundos, pero el chiste es que al final Magnussen sí se impuso a Hamilton y pues siguieron una estrategia muy parecida. ¿Quién iba a pensar la temporada pasada que Haas estaría peleando directamente con un Mercedes y que hasta le ganaría en condiciones prácticamente idénticas de carrera? No, no circunstancias especiales, ¿no? Décimo, entonces Hamilton. Hamilton, pues, incluso decía por radio que si había un punto para la décima posición, porque no está acostumbrado a terminar en ese lugar. De hecho, dato curioso, por ahí leía este día que Hamilton nunca, nunca ha terminado un gran premio en la posición número 11. Así que eso tal vez ocurra esta temporada o no, quién sabe. Pero bueno, sabemos que el terminar en décimo lugar pues es completamente atípico para el 7 veces campeón. Eh, Quizá pudo haber obtenido una mucho mejor posición, o, o habría sido distinto el desenlace si
cuando se dio el abandono de Richardo de Alonso hubiera entrado a los pits. Sin embargo, en cuanto lo llamaron, se supone ya era tarde y ya había pasado la entrada de pits, entonces ya no pudo hacer su parada. Y posteriormente recordemos que cerraron la entrada de pits por las maniobras que tuvieron que efectuar para retirar los autos de Daniel Ricciardo y de Alonso, que estaban precisamente en el carril de entrada hacia los pits, ¿no? Entonces eso pues no le permitió a Hamilton aprovechar esa oportunidad de oro que tal vez le habría permitido estar peleando el séptimo, octavo lugar, ¿no? Porque habría perdido menos tiempo realizando la parada en pits. Pero pues cierra el top 10 Hamilton, lugar 11 Guan Yu Zhou, que en la arrancada perdió muchos lugares, le pasó lo mismo, de hecho en radio dijo otra vez, le pasó lo mismo que en Bahrein. Recordemos que en Bahrein tuvo como que algún problema en los cambios después de la primera curva y como que se le quedaba el auto y perdió mucho. En Bahrein pudo remontar, esta vez no lo suficiente y nada más le alcanzó para el lugar 11. Y sí, porque por ahí se había envuelto como en un toque con Stroll y con Richardo y como que tuvo un problema otra vez ahí en los cambios, muy parecido a lo de Bahrein, repito, y cayó hasta la última posición y ya no le alcanzó la recuperación para entrar en puntos. Entonces, lugar 11, Guan Yu Zhou. Lugar 12, Nico Hülkenberg, que fue su segundo gran premio de la temporada y tal vez el último, quién sabe, porque sabemos que el próximo el próximo gran premio pues ya estará corriendo Sebastián Vettel, eh, muy seguramente, 99% seguro. Lugar 13, Lance Stroll. Lugar 14, Alex Albon. Estos dos protagonizaron un incidente en las últimas vueltas. Stroll hace su trayectoria rumbo a la curva 1, pero Albon estaba ahí a un lado y terminan chocando y pues Stroll tiene que abandonar Albon tiene que abandonar porque se había reventado el neumático y tuvo daños en la parte lateral del alerón delantero y eso fue lo que provocó las banderas amarillas que ya mencionábamos cuando hablábamos del cierre de carrera de Checo y de Carlos Sainz. Em, Aún así, los dos, tanto Stroll como Albon, a pesar de que Albon detuvo el monoplaza, se logra clasificar por el porcentaje de carrera que completaron. Y pues hasta ahí terminan los clasificados, hasta el 14, abandonos Bottas, recordemos que abandonó en la misma vuelta prácticamente que Richardo y Alonso, nada más que Bottas sí llegó a los pits, metieron su monoplaza al garage y abandonó. Alonso, pues que se quedó sin potencia y casi se echó una vuelta entera prácticamente cuando estaba teniendo un duelo con Kevin Magnussen. Se echó una vuelta entera casi sin potencia en el motor y llegó apenas para quedarse a unos metros de la entrada de pits. Richardo, que también se quedó ahí en la entrada de pits, abandono. Latifi, que fue el que provocó el safety car en la vuelta 15, con ese choque a la salida de la curva 27. Tsunoda, que recordemos no arrancó el Gran Premio porque tuvo problemas con la unidad de potencia en las vueltas de instalación antes del Gran Premio. Y Schumacher finalmente, que vale la pena comentar que se encuentra bien a pesar del fuerte impacto de la clasificación. Fuertísimo impacto, un accidente realmente fuerte y que demuestra que el circuito de Jeddah en Arabia Saudita es un desafío real para los pilotos y que un error puede costar mucho y que es hasta cierto punto pues bastante peligroso ese circuito porque tener velocidades arriba de los 280 250 kilómetros por hora en paso por curvas y teniendo los muros prácticamente en, a los costados sin escapatorias
de tamaño significativo, pues es bastante riesgoso. Entonces Schumacher pues no corrió. Vimos el sábado en la clasificación cómo su auto prácticamente se partió en dos. Quedó el eje trasero y la caja de cambios pues se desprendieron de la zona del motor. Entonces pues ese auto era prácticamente imposible de arreglar. Schumacher estaba bien, sorprendentemente ya estaba prácticamente listo para poder correr al siguiente día. Sin embargo, en Haas decidieron que mejor no iban a participar y pues se pierde tal vez una oportunidad de sumar puntos para Mick Schumacher. Y ya cerrando esto, pues cómo queda el campeonato de pilotos. Charles Leclerc es primer lugar con 45 puntos. Carlos Sainz es segundo con 33. Max Verstappen ya aparece ahí. Tercer lugar con 25 puntos con esta victoria. Cuarto lugar es George Russell con 22 puntos. Hamilton es quinto con 16 puntos. Esteban Ocon suma 14 unidades y eso le da el sexto lugar. Séptimo Checo Pérez 12 puntos. Octavo Magnussen 12 puntos. Bottas es noveno con 8 puntos. Y cerrando el top 10 tenemos a Lando Norris con 6 puntos. Pasando al campeonato de constructores, líderes Ferrari, que lo han hecho excelente en estos primeros dos grandes premios, 78 puntos entre los dos pilotos. Segundo lugar Mercedes con 38 puntos después de la suerte del Gran Premio de Bahrein y de los puntos que sumó Russell y el puntito de Hamilton en Arabia Saudita, pues Mercedes es segundo. Red Bull un puntito por detrás nada más, es Red Bull tercero con 37 puntos. Muy probablemente el siguiente Gran Premio ya lo veremos en el segundo lugar. Alpine, cuarto lugar con 16 puntos, principalmente gracias a los puntos que ha sumado Esteban Ocon. Alfa Romeo es sexto con 9 puntos. Alfa Tauri, séptimo, 8 unidades. Octavo lugar McLaren con 6 puntos. Y finalmente, noveno y décimo tenemos a Aston Martin y a Williams, ambos equipos con 0 unidades. Y claramente se nota tanto en las clasificaciones como en las carreras que son los equipos que están peor en este inicio de temporada de Fórmula 1. Finalmente vamos con los datos curiosos que nos dejó, o datos curiosos o estadísticas que nos dejó este Gran Premio de Arabia Saudita. Y el primero es que con la victoria de Max Verstappen y el cuarto lugar de Checo Pérez, Red Bull fue el equipo que sumó más puntos en este Gran Premio con 37. Y también mencionar que Red Bull fue el único equipo que no terminó carrera con ninguno de sus dos pilotos en el pasado Gran Premio de Bahrein. Mencionar también que esta victoria de Verstappen llega justamente en el aniversario 28 del debut de su papá, Jos Verstappen, en el Gran Premio de Brasil de 1994. El margen de victoria de 0.549 segundos de Max sobre Charles es el margen de victoria más pequeño desde que Gasly ganó el Gran Premio de Italia de 2020, ganándole a Carlos Sainz por 0.415 segundos. Con este segundo lugar de Charles Leclerc, pues Charles Leclerc ya tiene 2 podios en esta temporada y eso es más que la temporada pasada que solo logró un podio. También Carlos Sainz pues terminó en la tercera posición. Con esto suma su tercer Gran Premio consecutivo con podio. Recordemos, tuvo podio en Abu Dhabi, podio en Bahrein y ahora podio en Arabia Saudita. Y también suma 17 grandes premios consecutivos sumando puntos. Entonces habla eso de la consistencia del español. También Ferrari tiene por primera vez desde Singapur 2019 2 carreras seguidas teniendo a ambos pilotos en el podio. Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita lideró más vueltas que en cualquiera de las carreras que lideró
la temporada pasada. La temporada pasada, eh, la mayor cantidad de vueltas que lideró en un gran premio fueron 13 y esta vez lideró 14 vueltas. Las últimas dos veces que Checo Pérez ha sumado puntos ha sido con cuartos lugares. La última vez que había sumado puntos fue en Qatar 2021. Recordemos que en Arabia Saudita abandonó, Arabia Saudita del año pasado. Y en Abu Dhabi también abandonó. Entonces no sumaba, bueno, y en Bahrein pues también abandonó. Entonces no sumaba puntos Checo Pérez desde Qatar 2021. Mercedes con George Russell con su quinta posición, pues ha terminado en el top 5 en las primeras dos carreras de 2022 porque la carrera pasada pues la finalizó en el cuarto lugar. McLaren en el Gran Premio pasado en Bahrein nunca tuvo a ninguno de esos dos pilotos más arriba de la posición número 13 y pues esta vez Lando Norris finalizó en el séptimo lugar. Entonces habla de el pequeño progreso que ha hecho McLaren y la suerte que tuvo con los abandonos. Y otro dato curioso es que los tres pilotos que no terminaron la carrera pasada, que fueron Gasly, Verstappen y Checo, pues en esta ocasión los tres terminaron y los tres sumaron puntos. Entonces, buen regreso de esos tres pilotos. Y gracias a la novena posición de Kevin Magnussen, Haas suma puntos en carreras consecutivas por primera vez desde España y Mónaco 2019. Datos interesantes. Y hasta aquí este capítulo, bueno, este repaso del Gran Premio de Arabia Saudita. Sigue el Gran Premio de Australia en Melbourne del 8 al 10 de abril. Interesante. Por fin tenemos Australia desde 2019, porque recordemos que en 2020 no estuvo, se canceló de último momento por el inicio de la pandemia. 2021 no se realizó el Gran Premio, entonces por primera vez desde 2022, Gran Premio de Australia. Va a ser muy interesante porque tenemos modificaciones en el circuito que van a hacer que se alcancen velocidades mayores y se supone, a favorecer el que haya más adelantamientos y más espectáculo. Entonces veremos qué tal. Ojalá sea un muy buen Gran Premio y que sigamos teniendo esa lucha entre Red Bull y Ferrari y que tengamos más competitividad entre Verstappen, Leclerc y que se sumen Checo y Carlos y ojalá Mercedes se recupere y mientras más competencia tengamos, mejor. Hasta aquí este capítulo. Les invito a darle like al video si están escuchando esto en YouTube, a suscribirse y a darle like a la página de Facebook, a seguir la cuenta de Instagram rincondelmotor.mx. Yo soy Sergio Montiel. Hasta luego.